Hola, este es el trabajo final de la Cátedra de Topología del Profesorado en Matemática de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. El trabajo consiste en demostrar el teorema 3.2.2 del libro Elementos de Topología de Lircea García y Walter Darlao. El teorema nos dice que sean X e Y espacios topológicos y sea F, que va de X en Y, una función, entonces los siguientes enunciados son equivalentes. El primer enunciado nos dice que 1, F es continuo. 2, para todo B abierto en Y, F de menos 1 de B, es decir, la preimagen o anteimagen de B, es abierto en X. Y 3, que para todo F cerrado en el espacio topológico Y, F de menos 1 de F es cerrado en X. Pero antes de pasar con la demostración de este teorema, debemos preguntarnos por qué surge el mismo. Este teorema surge de la definición de funciones continuas entre espacios topológicos. Si bien la definición es muy clara, es poco práctica. Repasemos. La definición nos dice que dado un espacio topológico X y un espacio topológico Y, tomamos un punto en X que tendrá su imagen en Y, ya que estamos hablando de una función. Debemos encontrar un entorno de f de x sub 0, al cual llamaremos B. Luego debemos encontrar un entorno de x sub 0, al cual llamaremos U, y que al aplicarle la función a este entorno U, el mismo debe encontrarse en B. Esto quiere decir que f de U debe estar incluido o ser igual a B. Si bien la definición es muy simple, al llevarlo a la práctica vemos que x sub 0 es solo un punto y esto debería demostrarse para todos los puntos de la función. Entonces, de esto se define este teorema que nos caracteriza y nos permite hablar de funciones continuas entre espacios topológicos. La demostración de la equivalencia 1 y 2. Primero demostraremos que 1 implica 2. En nuestra hipótesis tenemos que f, que va de x en y es una función, y que f es continua. Tenemos que b es un abierto en y. Luego nuestra tesis nos dice que f de menos 1 de b, que es la preimagen de b, también es un abierto en x. Luego, la demostración. Sabemos que por hipótesis f es continuo y que b es un abierto en y, lo que nos implica que b pertenece a la topología en y. Luego consideramos un x sub 0 arbitrario que pertenece a x, y que sabemos que como f es una función, existe su imagen f de x sub 0 que pertenece a y. Entonces, dado cualquier entorno B de f de x sub 0, podemos considerar la anteimagen de B, es decir, f de menos 1 de B, que por definición de anteimagen también vamos a saber que x sub 0 pertenece a esta anteimagen y bueno, que f de x sub 0 pertenece a B. Como B es un abierto por hipótesis en y, entonces podemos asegurar que existe un entorno de f de x sub 0, al cual llamaremos f de u, tal que f de u está incluido o es igual a B. Lo que nos implica que como f es una función, existe un u, tal que u está incluido o es igual a x. Luego, ¿qué tenemos hasta acá? Tenemos que f es una función que va del espacio topológico x al espacio topológico y. Seleccionamos un x sub 0 arbitrario cuya imagen se encuentra en y. Luego consideramos un b abierto en y por hipótesis, por lo que consideramos su preimagen en y. Y sabemos que como b por hipótesis es un abierto en y, existe un entorno de f de x sub 0, al cual llamamos f de u, que sabemos que como es una función y esta función es continua, existe un u que pertenece a x. U entonces está incluido o es igual a x. Y como x sub 0
es arbitrario, podemos decir que U es en torno de cada uno de sus puntos, por lo que U es un abierto. Luego U está incluido o es igual a f de menos 1 de b, es decir, es un abierto que está incluido en f de menos 1 de b. X sub 0 está incluido en U, entonces X sub 0 está incluido o es igual a f de menos 1 de b. ¿Qué nos implica esto? Que f de menos 1 de b es un abierto, ya que tiene un entorno U de X sub 0 contenido en él. Y de esta manera queda demostrada que 1 implica 2. Luego, para demostrar que 2 implica 1, vemos su hipótesis. F es una función que va del espacio topológico X al espacio topológico Y. Para todo B abierto en Y, f de menos 1 de b es un abierto en X. Esto es lo que vimos en 2. Y nuestra tesis nos dice que lo que tenemos que demostrar es que f es continua. Entonces, en la demostración, ¿qué tendremos? Un espacio topológico X, un espacio topológico Y, un punto X sub 0 arbitrario y su imagen f de X sub 0 que pertenece ahí. Luego, sabemos que por hipótesis B es un abierto en Y. Sabemos que f de menos 1 de b, es decir, la antiimagen de b, es un abierto en X. Entonces, podemos asegurar, como f de menos 1 de b es un abierto, podemos asegurar que existe un entorno de X sub 0, al cual llamaremos U, tal que U está incluido o es igual a f de menos 1 de b. Al aplicarle la función a este entorno U, vemos que f de U está incluido en B. Luego, f es continua en X sub 0, ya que f de U incluido o igual a B es la definición de función continua entre espacios topológicos. Pero como X sub 0 es un valor arbitrario, podemos decir que f es continua en cada uno de sus puntos. Y de esta manera queda demostrada la primera equivalencia. Seguidamente demostramos la equivalencia de 2 y 3. Primero demostraré que 2 implica 3. En nuestra hipótesis tenemos que f es una función que va de un espacio topológico X al espacio topológico Y, que f es cerrado en Y y que para todo f de C, es decir, el complemento de f, es abierto en el espacio topológico Y, de manera que su preimagen es abierto en X. ¿Por qué usamos el complemento? El complemento es otro conjunto que contiene todos los elementos que no están en el conjunto original. Y sabemos que un conjunto se llama cerrado si su complemento es un abierto. Entonces usamos esta notación para hacer más fácil y llevadera la demostración. Luego nuestra tesis nos dice que f de menos 1 de f, es decir, la antiimagen de f, es cerrado en X. Entonces, demostración. Consideremos un f que por hipótesis es cerrado en Y. Aquí tenemos nuestro espacio topológico Y. Luego, este es nuestro f, el cual está marcado en rojo. Entonces, f de C, es decir, el complemento de f es igual a I menos f, es un abierto, por ser complemento de un cerrado. Es decir, en nuestra imagen es todo lo que está en verde. Luego, para todo complemento de f abierto en Y, se cumple que la antiimagen del complemento de f es abierto en X. Aquí lo tenemos. Esta es la antiimagen o preimagen y vemos que es abierto.
De esta forma podemos asegurar que f de menos 1 del complemento de f es igual al complemento de f de menos 1 de f, que es abierto. ¿Qué nos permite esto? Esto nos permite confirmar que f de menos 1 de f es cerrado en X. Y de esta forma queda demostrada la primera implicancia. Para demostrar que 3 implica 2, se hace muy similar, ya que se vuelven a usar los complementos. Ahora demostraré que 3 implica 2. En nuestra hipótesis tenemos que f es una función que va desde el espacio topológico X al espacio topológico Y, que B es un abierto en Y, y aquí volveremos a usar los complementos para agilizar la escritura. Es decir, para todo complemento de B cerrado en Y, la preimagen del complemento de B es cerrado en X. Y nuestra tesis nos dice que la preimagen de B es un abierto en X. Para nuestra demostración, tomaremos el B abierto en Y por hipótesis. Entonces, si B es un abierto en Y, entonces su complemento es un cerrado en Y. De esta manera podemos considerar en X la preimagen del complemento de B, que va a ser igual al complemento de la preimagen, que también será un cerrado en X. ¿Qué nos implica esto? Que f de menos 1 de B, es decir, la antiimagen de B, es un abierto en X. ¿Por qué? Por ser el complemento de un cerrado. Esta demostración es muy simple, es muy similar a la del paso anterior, y de esta manera, demostradas todas las equivalencias, el teorema queda demostrado. Entonces, como conclusión, ¿qué nos permite este teorema? Podemos afirmar que una función va a ser continua de un espacio topológico en otro, si y solo si la antiimagen o preimagen de conjuntos abiertos es abierta y la antiimagen o preimagen de conjuntos cerrados es cerrada. Así queda demostrado y podemos utilizar este teorema.